fracasado inútil, siéntate ahí afuera o lárgate. Mi padre escupió en su fiesta de jubilación cuando me negué. Papá me abofeteó frente a 200 invitados. Sonreí y susurré, me acabas de perder. 3 semanas después. Hola a todos, mi nombre es Michael Carter. Tengo 34 años. Y en la fiesta de jubilación de mi propio padre, frente a 200 de sus colegas más estimados, me abofeteó y me llamó fracasado inútil. Antes de contarles cómo ese único momento de humillación me llevó a desmantelar sistemática y legalmente todo su imperio y a ser dueño del mismo legado del que trató de esconderme, háganme un favor y déjenme saber desde dónde están mirando en los comentarios a continuación. Siempre es increíble ver hasta dónde pueden viajar estas historias. El Oakwood Country Club olía exactamente como te imaginas, una mezcla empalagosa de dinero antiguo, lana húmeda y el leve aroma dulce de perfume caro. Era el hábitat natural de mi padre. Por una noche, este salón de baile con sus brillantes candelabros y su ejército de camareros silenciosos fue el centro del universo para la élite médica del estado. El doctor Richard Carter, un titán de la cirugía, finalmente estaba dejando su bisturí. Esto no era solo una fiesta, era una coronación, celebrando toda una vida de perfección percibida. No debería haber ido. Cada parte racional de mi cerebro sabía que era un error. Pero una parte obstinada y tonta de mí se aferró a una pizca de esperanza. Pensé, tal vez, con su carrera oficialmente terminada, finalmente tendría el espacio para verme, no como la oveja negra de la familia, sino simplemente como su hijo. Para demostrar mis buenas intenciones, había traído un regalo, un Rolex antiguo de 1965, el año en que se graduó de la escuela de medicina. Me había costado una pequeña fortuna, una parte de mi propio éxito ganado con tanto esfuerzo que quería ofrecer como un puente. Ese puente nunca se construyó. Fui interceptado antes de que mis zapatos pudieran tocar la alfombra del salón de baile. Mi madre, Eleanor, se deslizó hacia mí, su sonrisa tan tensa que temía que agrietara su base de porcelana. Michael querido, murmuró, sus dedos envolviendo mi bíceps como un vicio de terciopelo. Sus ojos no estaban en mí, estaban escaneando la habitación, calculando trayectorias sociales. Qué bueno que pudiste venir. Mi padre apareció a su lado, una nube de trueno en un smoking. Sus fríos ojos azules realizaron un familiar barrido despectivo sobre mi traje hecho a medida. Tu hermano tiene algunos colegas muy importantes aquí esta noche, Michael, comenzó, su voz un gruñido bajo destinado solo a mí. El decano de su hospital está aquí. No podemos tener distracciones. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, densa y venenosa. Una distracción. Repetí, mi voz peligrosamente silenciosa. ¿Sabes precisamente a qué me refiero?, escupió. El patio del jardín es bastante encantador en esta época del año. Puedes tomar una copa y fuera. Haremos que un camarero te traiga un plato. La crueldad casual me robó el aliento. Sentarse afuera como un niño que se porta mal, como un pariente vergonzoso para mantenerlo fuera de la vista, para que la imagen prístina de su hijo perfecto, el Dr. Thomas Carter, pudiera permanecer intacta por mi sombra. Y en ese momento, algo profundo dentro de mí, un resorte que se había enrollado más y más apretado durante 34 años, finalmente se rompió. Enderecé mis hombros, apartando mi brazo del agarre de mi madre con una finalidad que la hizo retroceder. No, dije. La palabra fue silenciosa, pero resonó en el espacio entre nosotros como un disparo de cañón. El rostro de mi padre, usualmente una máscara de superioridad controlada, comenzó a inundarse con un rojo profundo y feo. ¿Qué me acabas de decir? Dije, no. Repetí, mi voz ganando fuerza, soy un invitado en esta fiesta, como todos los demás. No me esconderé en el jardín, fracasado inútil. El rugido salió de su garganta, lo suficientemente fuerte como para silenciar la charla cercana. Las cabezas se volvieron, las sonrisas se congelaron. Siéntate ahí afuera o lárgate. No retrocedí. Sostuve su mirada, dejándole ver el final de su poder en mis ojos. Y fue entonces cuando lo hizo. Retiró su mano, la que había realizado milagros en mesas de operaciones, y me abofeteó. El sonido fue agudo, feo y absoluto. Atravesó la multitud murmurante, seguido de un silencio repentino y profundo. El ardor en mi mejilla era un hierro candente, pero el verdadero dolor era la frialdad, la finalidad muerta en mi pecho.
200 pares de ojos, un jurado de sus pares, me miraron fijamente. No lloré. No grité. Una calma extraña y serena me inundó. Sonreí, una sonrisa real, creo, pero se sintió fría y afilada en mi rostro. Me incliné, invadiendo su espacio, y susurré, para que solo él y mi madre horrorizada pudieran oír, me acabas de perder. Les di la espalda, al regalo que todavía sostenía en mi mano, a toda la farsa. Mientras caminaba hacia la salida, el mar de rostros atónitos se abrió para mí. Podía sentir sus miradas en mi espalda, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Terminé en el Riverside Café, una cafetería abierta las 24 horas que olía a café y desesperación silenciosa. Estaba a un universo de distancia del country club. La camarera, una joven llamada Sara con ojos cansados pero amables, notó la huella de mano roja y furiosa que florecía en mi mejilla. Ella no preguntó. Ella simplemente me sirvió una taza de té de jengibre humeante en lugar de mi café negro habitual. Parece que podrías necesitar algo más cálido esta noche, dijo suavemente. Ese pequeño gesto de amabilidad de un completo extraño fue lo primero que se sintió real en toda la noche. Y mientras envolvía mis manos frías alrededor de la taza caliente, supe que esto no era solo un final, esto era una declaración de guerra. Un momento de violencia puede desbloquear toda una vida de heridas silenciosas. Sentado en esa cabina de vinilo agrietado en el Riverside, las luces fluorescentes zumbando arriba, no solo estaba sintiendo el ardor en mi mejilla, estaba sintiendo el eco de 1000 otros desaires, 1000 otros despidos que habían dado forma al hombre en el que me había convertido. La bofetada fue simplemente la manifestación física de una verdad de 34 años, en el mundo de mi padre, yo era un fantasma, una decepción que se veía obligado a reconocer. Mi mente, sin ser invitada, reprodujo una escena de 10 años antes, mi graduación universitaria. Fui el primer Carter en 2 generaciones en abandonar la medicina por el mundo digital de la informática. Se sintió como una traición para ellos, pero para mí, fue una vocación. Lógica, código, creación, era un lenguaje que mi alma entendía. Me gradué con honores, mi nombre fue pronunciado con una dispersión de aplausos corteses. Me paré en el gran césped después, un mar de familias radiantes abrazando a sus graduados, y busqué a los míos. Finalmente los encontré cerca del borde de la multitud, pareciendo que estaban esperando un autobús. Mi padre estaba mirando su reloj señaladamente, una pesada pieza de oro que parecía medir su impaciencia. Mi madre se estaba abanicando con el programa, su expresión tensa, y mi hermano Thomas, ya un año en su programa pre-medicina, estaba enviando mensajes de texto, completamente desconectado. Ahí estás, dijo mi padre cuando llegué a ellos, dándome una palmada en el hombro con un golpe hueco. Bien hecho, hijo. Sus ojos ya estaban escaneando el camino hacia el estacionamiento. Levanté mi diploma, el estuche de cuero sintiéndose endeble e infantil en mis manos. Obtuve el premio a la mejor tesis del departamento. Qué bien, Michael, dijo mi madre, plantando un beso rápido y seco en el aire al lado de mi mejilla. Estamos tan orgullosos. Ahora, realmente debemos irnos. Thomas tiene una cena de networking con el decano de medicina. Es una oportunidad muy importante para él, ¿entiendes? Yo no. Entendí que mi logro único en la vida era simplemente una casilla de verificación en su lista para el día, un inconveniente menor antes del evento principal, pulir la corona de su hijo elegido. Se fueron antes de que el decano incluso terminara su discurso de felicitación. Me quedé solo con mi birrete y toga, un fantasma en mi propia celebración, las palabras orgullosas en mi diploma sintiéndose como un idioma extranjero. Ese sentimiento, esa profunda sensación de ser invisible, se convirtió en el motor de mi vida. Durante años, creo que me impulsó por despecho. Cada éxito, cada contrato, cada hito que logró mi empresa de tecnología fue una refutación silenciosa a su rechazo. Construí una fortaleza de éxito alrededor de mi corazón herido. Recordé otra escena, una a la que me aferré como a un salvavidas, hace 5 años, en una sala de conferencias estéril con paredes de vidrio en Silicon Valley. Estaba presentando mi startup de ciberseguridad, la que construí sobre un algoritmo por el que prácticamente había sangrado. Mis ahorros de toda la vida se habían ido, me estaba ahogando en deudas, y los 2 capitalistas de riesgo al otro lado de la mesa sostenían todo mi futuro en sus manos. Después de 1 hora de hablar, mi voz ronca de pasión y agotamiento, la inversionista principal, una mujer formidable llamada Annette, se echó hacia atrás.
Ella no sonrió. Ella simplemente me miró fijamente, su mirada tan intensa que sentí que estaba radiografiando mi alma. El silencio se prolongó por una eternidad. Luego ella habló. Señor Carter, dijo, su voz nítida y decisiva, su algoritmo no es solo bueno, es revolucionario. Cambiará la forma en que las instituciones financieras manejan la seguridad de los datos. Invirtieron $5 millones. Pero fueron sus palabras, no el dinero, lo que me cambió. La validación de un extraño, un profesional que vio mi valor sin el filtro de la historia familiar, fue como un aguacero en tierra seca. Fue el momento en que dejé de necesitarlos para que me vieran. Fue el momento en que realmente comencé a verme a mí mismo. De vuelta en el presente, terminé mi té, dejé $20 en la mesa para Sara y me fui a mi apartamento vacío y silencioso. Durante 3 días, mi teléfono fue un asalto constante. Los mensajes de voz de mi madre fueron una clase magistral en latigazos emocionales, pasando de un almibarado, por favor, Michael querido, mi corazón está roto, a una culpa afilada, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu padre después de todo? Thomas envió una lluvia de textos, deja de ser tan dramático, solo discúlpate con papá. Estás destrozando a esta familia. Los leí todos, un extraño desapego se apoderó de mí. No estaban tratando de entender, estaban tratando de manejar una crisis de relaciones públicas. Yo era un cañón suelto que necesitaba ser traído de vuelta al redil, silenciado y puesto de nuevo en mi caja. Ignoré cada llamada, cada mensaje. El silencio fue mi primer acto real de desafío. En el 4.º día, la guerra llegó a mi puerta, mi verdadera puerta. La voz de mi asistente crepitó por el intercomunicador en mi oficina. Señor Carter, una señora Eleanor Carter está en el vestíbulo para verlo. No tiene una cita. Envíela, dije, mi voz no traicionando ninguna de la agitación en mi estómago. Mi madre entró en mi oficina, su costoso bolso agarrado como un arma. Ella era una general inspeccionando territorio enemigo. Sus ojos recorrieron la vista panorámica de la ciudad desde el piso 30, los muebles elegantes y modernos, el zumbido silencioso de una empresa exitosa. Vi un destello de genuino asombro, de respeto a regañadientes, antes de que lo enmascarara hábilmente. Michael, comenzó, su tono el de una directora decepcionada, esta tontería ha durado lo suficiente. Tu padre está fuera de sí. Lo avergonzaste. Avergonzaste a toda la familia. Dejé que la acusación quedara suspendida en el aire. Giré mi silla para mirarla de frente, mis manos descansando con calma sobre la superficie pulida de mi escritorio. Me agredió, mamá, dije, mi voz nivelada y clara. Frente a 200 personas. Ella agitó una mano desdeñosa y bien cuidada. Oh, no seas tan teatral. Estaba bajo mucho estrés. Lo provocaste, sabes que lo hiciste. Siempre ha sido difícil. Ahí estaba, la piedra angular del sistema de justicia de la familia Carter, lo provocaste, te disculpas, seguimos adelante. Era un guión que me había visto obligado a interpretar toda mi vida. Pero el hombre sentado frente a ella ahora había reescrito su parte. No, dije. No voy a hacer eso esta vez. Michael, soy tu madre y te digo que detengas esta tontería y vuelvas a casa. Te disculparás con tu padre y dejaremos esto atrás. Y él es mi padre, repliqué, mi voz endureciéndose, un padre que eligió humillar y golpear a su hijo en lugar de brindarle un nivel básico de respeto. Esto no se trata de que yo sea difícil, mamá. Se trata de que ustedes dos estén aterrorizados de lo que dicen los chismosos en el country club. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. Y ya que estamos siendo honestos, estoy seguro de que también te preocupa el extenso sistema de seguridad del club, las cámaras de alta definición que cubren cada espacio público, incluido el vestíbulo de entrada. Cada palabra, cada gesto. Todo fue grabado perfectamente. La sangre se drenó de su rostro. Su compostura cuidadosamente construida se derrumbó. Evidencia, prueba, estos eran conceptos que no podía descartar ni manipular. Me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez, sin que saliera ningún sonido. En ese momento, no estaba viendo a su hijo decepcionante, estaba viendo a un adversario. No lo harías, finalmente susurró, su voz temblando de rabia impotente. No me pongas a prueba, respondí suavemente. Se quedó allí, derrotada,
la autoridad que siempre había ejercido ahora completamente inútil. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió furiosa, el clic de la puerta sellando su retirada. Mientras la veía irse, surgió otro recuerdo, uno que había intentado suprimir durante mucho tiempo, yo a los 20 años, tratando de mostrarle a mi padre una falla de seguridad crítica que había encontrado en el portal de pacientes para su grupo médico. Papá, esto es serio, había insistido, mostrándole las líneas de código en mi computadora portátil. Un hacker moderadamente hábil podría acceder a los registros de los pacientes. Se había reído, esa risa estruendosa y condescendiente suya. Michael, ¿qué podrías saber sobre las complejidades de la privacidad de los datos médicos? Quédate con tus videojuegos, hijo. Él nunca lo arregló. Un año después, un pequeño artículo en el periódico local mencionó una violación de datos menor en Carter Medical Group. Fue rápidamente enterrado. Él nunca reconoció que yo tenía razón. Dejó que su orgullo pusiera en peligro a las personas que juró proteger. Y sentado allí, en lo alto de la ciudad en mi fortaleza de éxito, todo se cristalizó. El problema no era solo su crueldad hacia mí, el problema era su arrogancia. Era una falla fatal, un cáncer en el corazón mismo de su precioso legado. Y supe, con una claridad aterradora, lo que tenía que hacer a continuación. Era hora de programar una cirugía. En el momento en que la puerta se cerró con un clic tras la retirada de mi madre, la tormenta emocional dentro de mí amainó, dejando atrás un paisaje de claridad escalofriante. El objetivo ya no era ganar una discusión ni obtener una disculpa. El objetivo era ganar la guerra. Y esta guerra no se libraría con voces elevadas o palabras hirientes, se libraría en mi territorio, el campo de batalla frío e implacable de la estrategia empresarial y los activos apalancados. Mi primera llamada fue a Jennifer Reed. Jen había sido la abogada de mi empresa desde que operaba desde mi garaje. Era una mujer pequeña y discreta de unos 40 años, pero detrás de sus gafas había una mente como una hoja de afeitar y la tenacidad de un glotón. Ella me entendía, lo que es más importante, creía en mí. Déjame adivinar, dijo, su voz seca y desprovista de cortesías, esto no se trata del nuevo contrato de arrendamiento de la granja de servidores. No, Jen, respondí, reclinándome en mi silla y mirando el horizonte de la ciudad, tengo un nuevo proyecto. Es personal. Quiero que comiences una investigación profunda de Carter Medical Group. Un momento de silencio en el otro extremo. ¿El consultorio de tu padre, Michael? ¿Está todo bien? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no es así? Quiero que lo averigües. Quiero todo, finanzas, carga de deuda, líneas de crédito, reseñas de pacientes, rotación de personal, contratos de proveedores. Quiero una imagen completa y sin adornos del negocio. Y Jen, debe ser completamente discreto. Discreto es mi configuración predeterminada, me aseguró, pero esta es una bestia diferente. Los consultorios médicos privados son líos enredados de asociaciones, capital privado y regulaciones bizantinas. Para hacer esto bien, para hacerlo rápido y para hacerlo sin dejar huellas, necesitamos algo más que un abogado. Necesitamos un especialista. ¿A quién recomiendas? Pregunté, confiando implícitamente en su juicio. Su nombre es Marcus Sterling, dijo Jennifer, y pude escuchar una nota de sombría admiración en su voz. Es un tipo de fusiones y adquisiciones. Su especialidad son los activos en dificultades en el sector de la salud. En los círculos en los que se mueve, lo llaman, el cirujano. Cuando una empresa está enferma, es a quien llaman para salvarla o para cortarla en partes con precisión clínica. Es implacablemente eficaz, prohibitivamente caro y absolutamente el mejor que hay. La ironía no se me escapó. Contrátalo, dije sin dudarlo ni un momento. Dile que el dinero no es un problema. Quiero al cirujano. El informe inicial del equipo de Sterling estaba en mi servidor seguro menos de una semana después. Era una lápida digital, 100 páginas de tablas, gráficos y análisis legales densos. El resumen ejecutivo en la primera página contaba toda la historia. Carter Medical Group no solo estaba luchando, estaba muriendo activamente. Mi padre, el genio cirujano, había sido un empresario catastróficamente pobre. Su jubilación y el posterior ascenso de Thomas al liderazgo habían acelerado el declive. El consultorio se estaba ahogando en deudas,
El número de pacientes estaba en caída libre y sus costos operativos eran absurdamente altos. Pero fue una sola línea recurrente lo que me hizo sentarme derecho, un pago mensual significativo etiquetado simplemente como honorarios de consultoría se estaba canalizando a una LLC numerada. Unas pocas horas de trabajo del equipo de Jennifer revelaron al único propietario de esa LLC, el Dr. Thomas Carter, mi hermano, el niño dorado, estaba desangrando sistemáticamente el negocio familiar, pagándose una bonificación masiva fuera de los libros mientras el consultorio se precipitaba hacia la bancarrota. Estaba ostentando un nuevo Porsche y un reloj de primera línea, todo mientras las enfermeras y el personal administrativo probablemente vivían con el temor de despidos. El puro descaro absoluto de todo fue impresionante. Este era mi apalancamiento, esta era la grieta en su armadura. Pero para Sterling no fue suficiente. Nos reunimos en su oficina, un espacio estéril y minimalista que se sentía más como un laboratorio que como un bufete de abogados. El propio Sterling era alto e inquietantemente quieto, un hombre que parecía conservar cada onza de energía para un impacto máximo. No se molestó con la charla trivial. La malversación financiera es descuidada, señor Carter, dijo, su voz un monótono plano. Es apalancamiento, sí, pero es un síntoma. Creemos que la enfermedad subyacente es más grave. Hizo un gesto hacia un archivo en la pantalla grande en la pared. Obtuvimos los registros del seguro de responsabilidad profesional del grupo durante los últimos 15 años, procedimiento estándar. La mayor parte son resbalones y caídas menores, disputas de facturación. Pero luego está esto. Hizo clic y un documento llenó la pantalla. Era un reclamo de hace 7 años, un pago masivo, resuelto extrajudicialmente y sellado tan herméticamente que era prácticamente hermético. Un pago de esta magnitud para un consultorio privado es un incendio de 5 alarmas, explicó Sterling, con los ojos fijos en los números. Esto no es alguien tropezando con una baldosa de alfombra suelta. Este es un evento catastrófico, una demanda por negligencia grave que fue enterrada con extrema precaución. Mi mente volvió a la violación de datos sobre la que había advertido a mi padre, su arrogancia, su negativa a escuchar a su hijo obsesionado con los videojuegos. ¿Había llevado esa arrogancia a esto? ¿Le había costado a alguien más que solo sus datos? Es Thomas, dije, las palabras sabiendo a veneno. Él era residente en ese entonces, todavía estaba aprendiendo. Cometió un error. Es la hipótesis más lógica, coincidió Jennifer, mirando los documentos. Un error de novato, y el Padre Poderoso interviene para que desaparezca. Necesito saberlo con certeza, dije, mi voz dura como el granito. Quiero saber qué pasó. Quiero el nombre del paciente. Quiero saber cómo fueron silenciados. Quiero cada detalle. Esto se había intensificado más allá de una disputa familiar o una adquisición comercial. Si habían dañado a alguien y lo habían enterrado, esta era una cruzada moral. Mientras el equipo de contadores forenses e investigadores de Sterling comenzaba a romper el muro de silencio de 7 años, el presente irrumpió una vez más. Esta vez fue mi tía Carol, la hermana de mi madre y la apisonadora de sentimentalismo designada de la familia. Michael querido, arrulló en el teléfono, su voz goteando con dulzura manufacturada, estaba devastada al escuchar sobre el pequeño malentendido en la fiesta. ¿Sabes cómo se pone tu padre, la presión bajo la que está? Tu madre está desconsolada. Sabes que la familia es lo más importante, Michael. Todos deberíamos cenar, por el bien de tu madre. Dejemos todo esto atrás. Escuché su monólogo bien ensayado, el mismo chantaje emocional que había usado durante años, pero esta vez pude escuchar la pequeña nota de desesperación debajo de la miel. No la habían llamado para mediar, la habían llamado como un activo, una herramienta para traer a su hijo descarriado de vuelta a la línea. Gracias por tu preocupación, tía Carol, dije, mi voz educada pero fría, pero me temo que estoy bastante ocupado en este momento. Por favor, dale mis mejores deseos al tío Robert. Colgué antes de que pudiera lanzar su siguiente andanada de culpa. La pieza final del rompecabezas, la clave que desbloquearía todo, vino de Sterling 2 días después. No envió un correo electrónico, llamó a mi línea privada. La encontramos, dijo, su voz sombría. ¿A ella? Pregunté, mi corazón comenzando a latir con fuerza contra mis costillas. ¿La Jane Doe de la demanda por negligencia? Tenemos su nombre. Más que eso,
Tenemos una fuente, alguien de adentro que está dispuesto a hablar, a quien creo que conoces, dijo Sterling. Solo hay una persona que podría haber estado allí, que sabía la verdad y que tendría acceso para obtener los registros sin editar. Tenemos el archivo completo, Michael, el informe original del incidente antes de que fuera revisado. Es férreo. Y lo que contiene es mucho peor de lo que imaginamos. Me paré junto a la ventana de mi oficina, el teléfono presionado con fuerza contra mi oído, escuchando mientras Sterling exponía los hechos fríos y brutales. Cuando terminó, un silencio profundo llenó la habitación. La rabia que había sentido antes era algo caliente y explosivo. Esto era diferente, esto era un agujero negro, frío y denso, que consumía toda la luz y la emoción. La traición fue tan absoluta, tan fundamental, que reescribió toda la historia de mi vida. Tomé una respiración larga y estremecedora, el hielo reformándose en mis venas. El objetivo ya no era solo claro, era justo. Sterling, dije, mi voz hueca, desprovista de todo sentimiento, deja de investigar. Tienes lo que necesitas. Prepara una oferta formal para adquirir el 100% de Carter Medical Group. Usa la estructura de Orion Holdings. Quiero que esté en su escritorio al final de la semana. Sin negociaciones, sin compasión. La tormenta ya no estaba en el horizonte, había tocado tierra, y yo era su ojo inquebrantable e implacable. Los días que siguieron fueron una sinfonía silenciosa e intensa de maniobras estratégicas. Mientras mi familia probablemente se retorcía las manos, preguntándose por qué su arsenal habitual de guerra emocional estaba fallando, yo estaba moviendo peones y caballeros en un tablero de ajedrez que no sabían que existía. La empresa fantasma, Orion Holdings, ahora era una entidad legal en toda regla, un fantasma con una cuenta bancaria, listo para atormentarlos. Pero esta fase se trataba de algo más que documentos legales y modelos financieros, se trataba de fortalecer mi propia determinación. Sterling fue el arquitecto del ataque, pero necesitaba la certeza moral para llevarlo a cabo. Esa certeza dependía de una persona, la enfermera María Sánchez. Había sido la mano derecha de mi padre durante 3 décadas, una mujer cuya lealtad había asumido que era absoluta. Ella era la guardiana de la verdad. Jennifer fue quien fue a verla, no en la clínica donde estaría custodiada, sino en su pequeña casa, inmaculadamente cuidada, en un tranquilo barrio suburbano. Esperé en un coche discreto al final de la calle, mi propia presencia demasiado cargada de historia. Esta misión requería el toque delicado e incisivo de Jennifer. Estuvo fuera por más de 1 hora. Cuando regresó al auto, su expresión era sombría. Está aterrorizada, informó Jennifer, su voz baja y desgarrada. Para ella, tu padre es un gran hombre que cometió un error terrible para proteger a su familia. Su lealtad hacia él es como una religión. Mi corazón se hundió. Entonces, ella no hablará. No la presioné sobre el pasado, dijo Jennifer, volviéndose para mirarme, sus ojos eran penetrantes. Lo hice sobre el presente. Lo hice sobre su conciencia como enfermera. Jennifer había compilado un pequeño archivo devastador, no solo el fraude financiero, sino las quejas de los pacientes que habíamos descubierto sobre su actitud desdeñosa y arrogante al lado de la cama. Más condenatorio, 3 casos recientes en los que había recetado la dosis incorrecta de medicamentos comunes, nada que pusiera en peligro la vida, pero evidencia clara de un patrón de descuido, de un médico que simplemente no estaba prestando atención. Lo puse todo frente a ella, continuó Jennifer. El archivo, la evidencia. Luego, le hice una pregunta, María, ayudaste a Richard a encubrir un trágico error del pasado hace 7 años, un error que hirió a una persona. ¿Vas a quedarte callada mientras su hijo incompetente comete el siguiente error? ¿Y el que sigue? ¿Cuántos pacientes tienen que pagar el precio de tu lealtad? Esa fue la jugada. Reformuló toda la ecuación. Esto ya no se trataba de traicionar una lealtad pasada a un hombre, se trataba de defender su deber profesional de proteger a los pacientes, ahora y en el futuro. Fue una apelación al núcleo mismo de su identidad como cuidadora. Nos alejamos, dejándola con esa elección imposible. Durante 2 días, no hubo nada, un silencio agonizante. Comencé a creer que habíamos fracasado, que su lealtad, por equivocada que fuera, era inquebrantable. Apenas dormí, caminando de un lado a otro por mi apartamento, el peso moral de lo que estaba a punto de hacer presionándome. ¿Era esto justicia, o era solo una venganza elaborada?
Luego, en la tercera noche, un correo electrónico anónimo encriptado aterrizó en la bandeja de entrada de Jennifer. Contenía un único PDF protegido con contraseña. Un minuto después, llegó un segundo correo electrónico, que contenía solo la contraseña, Elena, el nombre de la paciente de hace 7 años. Jennifer me lo reenvió. Lo abrí en la oscuridad de la noche, solo en mi oficina, las luces de la ciudad de abajo parecían difuminarse y nadar. Era la declaración jurada de María, un relato detallado, desgarrador, minuto a minuto de lo que realmente había sucedido ese día. Lo leí y el mundo se inclinó sobre su eje. No fue mi padre quien cometió el error, no directamente. Thomas, un residente nervioso en ese momento, se suponía que debía administrar la anestesia para un procedimiento de rutina. Se había distraído, charlando con otra enfermera, riendo de una broma, y había leído mal la dosis, un error simple, estúpido y catastrófico. Fue mi padre, el gran doctor Carter, quien vio que los signos vitales del paciente comenzaban a caer en el monitor. Vio el error, sabía lo que había sucedido. Tenía una opción, informarlo, como estaba obligado ética y legalmente a hacerlo, enfrentar la junta, las demandas, la carrera de Thomas terminaría, el nombre de Carter se vería empañado. Él eligió. Intervino, estabilizó al paciente con su brillante habilidad y luego, en el informe oficial, inventó una historia, una reacción alérgica inesperada y única en 1.000.000 a la anestesia. Él, el estimado cirujano, culpó al propio cuerpo del paciente por el error casi fatal de su hijo favorito. La paciente, una joven llamada Elena Rojos, sobrevivió, pero con un daño nervioso permanente y debilitante. El enorme acuerdo secreto fue el precio de su silencio y el de su familia. Mi sangre se enfrió. El hombre de quien había pasado mi vida tratando de ganar una migaja de afecto no era solo un padre cruel, era un criminal, un hombre que había sacrificado su juramento sagrado en el altar de su propio orgullo. La bofetada, los insultos, los años de hacerme sentir menos que, todos fueron síntomas de esta enfermedad más profunda. Su incapacidad para amarme estaba ligada a su incapacidad para admitir el fracaso en sí mismo o en el hijo que veía como una extensión de su propia perfección. El teléfono se sintió pesado en mi mano cuando marqué el número de Marcus Sterling. Lo tenemos, dije, mi voz hueca. Toda la ira se quemó en mí, dejando solo un núcleo de propósito frío y duro. La declaración jurada. ¿Es férrea? Esto cambia el cálculo, dijo Sterling, su voz por una vez contenía un rastro de algo más que desapego profesional. Esto ya no es solo una toma de control hostil, esto es un problema de salud pública. Lo sé, dije. Haz la oferta. Es hora de extirpar el cáncer. La sala de juntas en Carter Medical Group era una cápsula del tiempo del ego de mi padre, madera oscura y pesada, una alfombra tan gruesa que amortiguaba todo el sonido y un silencio opresivo que siempre me había parecido un juicio. La larga y pulida mesa de caoba era un campo de batalla donde había ganado 1000 negociaciones, y en su cabecera ahora se sentaba, entronizado. Se veía cansado, la piel alrededor de sus ojos más delgada de lo que recordaba, pero la familiar máscara de arrogante superioridad estaba firmemente en su lugar. A su derecha, mi madre Eleanor, su postura rígida, una sonrisa quebradiza prendida de sus labios. A su lado, mi hermano Thomas, pareciendo un gato que acababa de tragarse un canario, ya imaginando su nueva vida libre de trabajo y responsabilidad. Pensaron que esta era su victoria, su escape. Durante la última semana, Orion Holdings, mi empresa fantasma anónima y sin rostro, había sido su salvación. Un inversor misterioso y de gran calado había aparecido milagrosamente, ofreciendo un precio generoso para absorber su práctica fallida. No sabían quién estaba detrás de esto. Más importante aún, no se habían molestado en preguntar. Estaban simplemente agradecidos de estar cobrando sus reputaciones, aparentemente intactas, sus oscuros secretos, creían, enterrados de forma segura. Yo no estaba en la sala, todavía no. Estaba en una oficina adyacente, viendo una transmisión de vídeo en vivo de alta definición. En mi lugar estaba Marcus Sterling, mi impasible ángel de la muerte, flanqueado por 2 asociados junior. Estaban sentados al otro lado de la vasta mesa frente a mi familia, una montaña de documentos de cierre separándolos como una barricada. Si simplemente firma la página final del acuerdo de transferencia, Dr. Carter, dijo Sterling, su voz plana y pulida como la superficie de la mesa, la transacción estará completa. Los fondos serán transferidos a su cuenta designada al cierre de las operaciones hoy.
Mi padre respiró hondo, teatralmente, interpretando el papel del patriarca, renunciando a regañadientes a la obra de su vida por el bien de su familia. Un día difícil, anunció a la sala, su voz resonando con falsa gravedad, pero necesario. Confío en que cuidará bien de mi legado. Con un gran ademán, firmó su nombre. Mi madre firmó el suyo, su movimiento rígido y preciso. Thomas garabateó su firma con una alegría apenas disimulada. Estaba hecho. La trampa estaba tendida. Sterling recogió las páginas firmadas, sus movimientos económicos y precisos. Las apiló en una pila ordenada. La transacción ahora está legalmente completa, confirmó. Carter Medical Group, sus activos y sus pasivos, son ahora una filial de propiedad total de Orion Holdings. Mi padre asintió, con una sonrisa de autosatisfacción dibujada en sus labios. Excelente. Bueno, supongo que eso concluye nuestros negocios aquí. Hizo un movimiento para apartar su silla de la mesa. No del todo, dijo Sterling. Las dos palabras, pronunciadas en su tono monótono y tranquilo, detuvieron a mi padre en seco. Hay una formalidad final. La junta directiva de Orion Holdings cree en un estilo de propiedad práctico. El nuevo propietario insiste en estar presente para la transición formal de liderazgo. Está esperando a ser presentado. Un destello de molestia cruzó el rostro de mi padre. El gran doctor Carter no estaba acostumbrado a que lo hicieran esperar. Bueno, ¿dónde está? Acabemos con esto. La mirada de Sterling se dirigió hacia la puerta de la sala de juntas. Está justo aquí. Esa era mi señal. Abrí la pesada puerta de roble y entré. El efecto fue instantáneo y profundo. Fue como ver una película que de repente se congela, se agrieta y se hace añicos. Vi el alivio presumido en el rostro de mi hermano transformarse instantáneamente en una máscara de incredulidad bovina con la boca abierta. Vi la sonrisa educada de mi madre congelarse y luego desmoronarse, el color drenándose de su rostro, dejando que sus perlas destacaran sobre su piel repentinamente pálida. Pero mis ojos, mi atención, todo mi ser estaba enfocado en mi padre. Su rostro era una presentación rápida y desagradable de emociones, primero simple confusión, luego un reconocimiento horrorizado que amanecía, luego una oleada de pura rabia apopléjica y, finalmente, debajo de todo, la fría comprensión reptiliana de un depredador alfa que acaba de darse cuenta de que ha entrado en una jaula. Tú, respiró, la palabra un susurro venenoso. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Caminé lenta y deliberadamente hacia la mesa, mis pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. Se llama compra apalancada, papá, dije, mi voz inquietantemente tranquila. Es lo que sucede cuando una empresa está tan profundamente mal gestionada, tan endeudada y tan moralmente en bancarrota que se vuelve vulnerable. Un inversor inteligente llega y la adquiere por centavos de dólar. Ese inversor soy yo. Tú, serpiente. Thomas finalmente encontró su voz, farfullando. Esto es ilegal. Tiene que serlo. Los demandaremos hasta dejarlos en la ruina. Ni siquiera le concedí una mirada. Solo miré a Sterling. Marcus Sterling, sin apartar la mirada de mi padre, giró su computadora portátil para que quedara frente a la cabecera de la mesa. En la pantalla, en blanco y negro, estaba la primera página de la declaración jurada de la enfermera María. Antes de contemplar un litigio, Dr. Carter, dijo Sterling, su voz bajando un grado más fría, tal vez deberíamos tener una discusión franca sobre la verdadera razón de la angustia financiera a largo plazo del grupo. No comenzó con la mala gestión de su hijo. Comenzó hace 7 años con una paciente llamada Elena Rojos, y un evento de negligencia catastrófica que fue deliberada y criminalmente encubierto por el Dr. Richard Carter para proteger la carrera de su hijo, Thomas Carter, quien fue la causa directa de la reacción casi fatal de la paciente a la anestesia. El silencio en la sala se convirtió en una presencia física, presionándonos a todos. Solo fue interrumpido por un pequeño sollozo estrangulado de mi madre. Mi padre miró fijamente la pantalla como si fuera una gorgona, su rostro ceniciento, su cuerpo rígido. La gran máscara del cirujano infalible se había ido. En su lugar había un anciano asustado y culpable, expuesto y acorralado. Esta reunión ha terminado, gruñó mi padre, en un intento desesperado y de última hora de afirmar una autoridad que ya no poseía. Fuera, todos ustedes. Me temo que está equivocado, dije,
habiendo rodeado la mesa para pararme directamente detrás de la ornamentada silla que había ocupado durante décadas. Yo soy dueño de esta empresa. Yo soy dueño de este edificio. Yo soy dueño de esta mesa. Me incliné, mi voz bajando a un susurro destinado solo para él. ¿Y usted es quien va a salir? Del bolsillo interior de mi chaqueta, saqué un solo trozo de papel doblado y lo deslicé sobre la madera pulida hasta que descansó frente a él. Era un resumen de una página, a la izquierda, una lista con viñetas del fraude financiero de Thomas, a la derecha, los extractos clave y condenatorios del encubrimiento de la negligencia. Aquí está mi única oferta, anuncié a la sala, mi voz resonando en la quietud sepulcral. Todos ustedes se irán. Firmarán acuerdos de confidencialidad tan férreos que no podrán ni siquiera susurrar el nombre de Carter Medical Group en su sueño. A cambio de su cooperación inmediata y silencio total, Orion Holdings se negará a presentar cargos federales por fraude financiero contra Thomas, ni enviará este archivo bastante completo que detalla su negligencia, perjurio y obstrucción de la justicia a la Asociación Médica Americana. Me incliné de nuevo, mi rostro a centímetros del suyo. Nuestros roles en la fiesta ahora están perfectamente bellamente invertidos. Intentaste esconderme en el jardín, susurré. En cambio, te estoy echando de tu castillo. Tienes exactamente 1 hora para desalojar tu oficina. Me enderecé, echando una última mirada a mi familia rota y patética. Thomas estaba mirando la mesa, su rostro blanco con un terror tan puro que era casi lamentable. Mi madre ya no me miraba, estaba mirando a mi padre, sus ojos llenos de un horror que amanecía y algo que nunca, jamás, la había visto dirigirle antes, absoluto desprecio. Y mi padre, simplemente me miró fijamente, sus ojos ardiendo con un odio impotente e inútil. El gran cirujano había sido desmantelado quirúrgicamente, expertamente y permanentemente, y yo había sido quien sostenía el bisturí. La hora de su exilio fue una de las más extrañas de mi vida. No me quedé a ver el patético espectáculo de ellos empacando sus efectos personales. Instruí al jefe de seguridad del edificio, un ex policía estoico llamado Frank, para que los escoltara precisamente a los 60 minutos. Sterling y Jennifer, mis leales generales, se quedaron atrás para encargarse de la rendición legal. Fui a lo que ahora era mi oficina, la antigua sala del trono de mi padre, y simplemente me senté en la gran silla de cuero, que se sentía tanto extraña como perfectamente apropiada. No se sentía como una celebración de victoria, se sentía como la estéril y tranquila secuela de una cirugía para salvar una extremidad. Mi primer visitante, como era de esperar, fue Thomas. No tocó, simplemente entró arrastrando los pies, su costoso traje luciendo arrugado y mal ajustado en su figura derrotada. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mirada patética y abatida que me revolvió el estómago. No pudo obligarse a mirarme a los ojos, enfocándose en cambio en un punto de la obscenamente lujosa alfombra persa. Michael, murmuró, su voz espesa. No puedes hacernos esto. ¿A papá? Ya está hecho, Thomas, dije, mi voz desprovista de emoción. Ni siquiera levanté la vista de mi computadora portátil. El dinero, los honorarios de consultoría. Mira, fue un error. Me metí en camisa de 11 varas. Puedo pagarlo. Pediré un préstamo, tartamudeó, sus palabras saliendo a borbotones en un montón desesperado y desorganizado. Esto nunca se trató del dinero que robaste, dije con calma. Las palabras lo hicieron levantar la vista, sus ojos muy abiertos con una confusión genuina y tonta. Se trata del hecho de que eres peligrosamente incompetente. Se trata del hecho de que ves a los pacientes como inconvenientes y el negocio familiar como tu alcancía personal. Se trata de una mujer llamada Elena Rojos cuya vida arruinaste porque estabas demasiado ocupado contando un chiste para hacer tu trabajo correctamente. Su rostro se puso blanco como la tiza. Yo no lo hice. Papá se encargó de todo eso. Precisamente, dije, finalmente cerrando mi computadora portátil y prestándole toda mi atención. Papá siempre se encargó de ello. Toda tu vida, él se ha encargado de ello. Construyó un pedestal de mentiras para ti y diligentemente barrió todos tus errores y fracasos debajo de él. Bueno, hoy pateé el pedestal y estoy encendiendo las luces para que todos vean la inmundicia que has estado escondiendo. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el enorme escritorio. Aquí están tus 2 opciones. No son negociables.
Opción A. Firmas esta carta de renuncia, con efecto inmediato, citando razones personales. A cambio, te daré un paquete de indemnización que mantendrá un techo sobre tu cabeza durante 6 meses mientras encuentras una nueva forma de ser una decepción. Firmarás el NA y desaparecerás de mi vida y de esta industria. Opción B. Te despido con causa. Envío la evidencia de tu fraude financiero al IRS y entrego personalmente el expediente completo de negligencia, incluida la declaración jurada de la enfermera María, a la Junta Médica Estatal. No solo perderás tu licencia, Thomas, casi con seguridad irás a prisión. Me miró fijamente, con la boca abierta, un pez ahogándose en el aire. Estaba buscando en mi rostro una tercera opción, una laguna, una señal de debilidad que pudiera explotar. No encontró nada más que una puerta cerrada y una pared de piedra. Tienes hasta las 5 de la tarde para tener tu renuncia firmada en este escritorio, dije, volviendo a centrar mi atención en mi computadora, una clara destitución. Ahora sal de mi oficina. Salió tropezando sin otra palabra, un hombre niño roto finalmente obligado a enfrentar una consecuencia. El niño dorado finalmente se empañó irrevocablemente. Mi siguiente visitante fue mucho más predecible y mucho más volátil. Una hora más tarde, justo cuando Frank, de seguridad, le informaba cortésmente que su tiempo había terminado, mi padre irrumpió en la oficina. No hubo súplicas, ni conmoción, solo un tsunami de pura rabia sin diluir. ¿Cómo te atreves?, rugió, su poderosa voz, la que dirigía las salas de operaciones, rebotando en las paredes con paneles de madera. Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que esta familia te ha proporcionado. ¿Todo lo que has hecho por mí?, pregunté, levantándome lentamente de mi silla para enfrentarlo de frente. No has hecho nada por mí. Hiciste todo por Thomas. Hiciste todo por tu propio ego monstruoso, por la preservación del precioso nombre Carter. Construí esta práctica desde la tierra con mis propias 2 manos, bramó, su rostro tomando un tono manchado y peligroso de púrpura. Este es mi legado. No tienes derecho a tocarlo. Fue entonces cuando mi propio control de hierro finalmente se fracturó, no en rabia, sino en una furia fría y afilada. Tu legado, contraataqué, mi voz elevándose para atravesar la suya. Tu legado es una mentira. Tu legado es una joven que no puede sentir sus propias manos porque tu hijo favorito era demasiado arrogante para prestar atención y tú eras demasiado cobarde para admitirlo. Tu legado es fraude, perjurio y una década de mentiras. Caminé alrededor del escritorio hasta que estuve a centímetros de él, invadiendo su espacio, obligándolo a verme, no como un niño, sino como el hombre que lo había deshecho. ¿Quieres hablar de derechos? Hablemos de la bofetada. Sentiste que tenías el derecho de humillarme públicamente, de agredirme físicamente porque mi propia existencia ofendía tu sentido del orden. Esa bofetada, papá, no se trataba solo de mí, era la metáfora perfecta para toda tu vida. Tu creencia de que estás por encima de cualquier reproche, por encima de las consecuencias. Pensaste que podías esconder los crímenes de tu hijo. Pensaste que podías esconderme en el jardín. Pensaste que podías esconder cualquier cosa que no fuera perfecta. Bajé la voz, el calor de mi ira concentrándose en un rayo láser. No solo me abofeteaste a mí, abofeteaste a cada paciente que alguna vez confió en ti. Abofeteaste tu propio juramento hipocrático hasta que estuvo morado. Elegiste tu patético orgullo por encima de su seguridad. Así que no me hables nunca más de legado. Señalé con un dedo tembloroso hacia la puerta. No estoy destruyendo tu legado, lo estoy salvando del hombre que lo arruinó. Ahora, por última vez, lárgate. Se quedó allí, jadeando, su rabia finalmente extinguida por la verdad brutal e innegable. No tenía más palabras. El gran doctor Richard Carter, el hombre que siempre tenía el comentario final y cortante, finalmente guardó absoluto silencio. Me dirigió una última mirada, sus ojos llenos de un odio tan profundo que era casi una fuerza física. Luego se dio la vuelta, y con el paso arrastrado de un anciano derrotado, salió de la oficina, salió del edificio y salió de mi vida para siempre. La pesada puerta se cerró de golpe, dejándome solo en el silencio resonante de mi nuevo reino. Los 6 meses que siguieron fueron un torbellino de demolición controlada y reconstrucción minuciosa. Fue lo más agotado y lo más energizado que había estado jamás. El nombre Carter Medical Group fue la primera víctima. Lo había disuelto legalmente, eliminándolo del registro público.
Era un nombre construido sobre una base de mentiras, y quería que volviera al polvo. En su lugar, nació Northwood Medical Center, un nuevo nombre, un nuevo logotipo y una nueva filosofía no negociable, que hice imprimir y enmarcar en cada oficina. El paciente primero, siempre. Sin excepciones. Esto no era un simple cambio de marca cosmético. Con la eficiencia despiadada de Marcus Sterling manejando la reestructuración financiera y mi propia experiencia tecnológica impulsando la revisión operativa, derribamos la práctica hasta sus mismos cimientos. Arrancamos los servidores viejos y torpes y el software anticuado. Supervisé personalmente la implementación de un nuevo sistema de registro electrónico de salud de última generación, y lo que es más importante, completamente seguro, el tipo de sistema integrado que había intentado explicarle a mi padre hace más de una década. No solo volvimos a capacitar al personal, reinstauramos una cultura. Establecimos nuevos protocolos transparentes para todo, desde la facturación hasta los comentarios de los pacientes, creando un sistema de rendición de cuentas donde antes solo había miedo. Hubo, por supuesto, cambios de personal. La carta de renuncia firmada de Thomas estaba en mi escritorio a las 4:59 de la tarde de ese primer día fatídico. A un puñado de los médicos y administradores senior que se habían sentido demasiado cómodos, demasiado cómplices de la vieja cultura del amiguismo y el silencio, se les dieron generosos paquetes de indemnización y se les mostró la puerta. Pero descubrí que había buena gente allí, profesionales talentosos que habían sido sofocados, manteniendo la cabeza baja y simplemente tratando de hacer su trabajo en un ambiente tóxico. Ascendí a la enfermera María Sánchez para que fuera la nueva jefa de enfermería. Las décadas de culpa y lealtad comprometida parecieron desaparecer de ella, reemplazadas por un feroz sentido de propósito protector. Se convirtió en mis ojos y oídos en el piso, una defensora incansable tanto de los pacientes como del personal de enfermería, asegurando que los más altos estándares de atención no fueran solo un eslogan en la pared, sino una realidad diaria. Su lealtad ya no era a un hombre defectuoso, sino a los principios sagrados que se suponía que debía representar. Y luego hice una contratación que desconcertó a mi nuevo equipo de gestión. Volví a la cafetería Riverside durante 1:00 de la mañana. Me senté en el mostrador y observé a Sara trabajar. La vi manejar a un cliente grosero e impaciente con una gracia desarmante, calmar a un niño que lloraba con una palabra amable y hacer malabarismos con una docena de pedidos complicados, todo sin perder su cálida y genuina sonrisa. Vi en ella una empatía natural e inenseñable y un nivel de inteligencia emocional que era un bien raro y precioso. Le ofrecí un trabajo, no como recepcionista, sino como la primera gerente de relaciones con los pacientes de Northwood. Su papel era ser el corazón humano de la clínica, ser una defensora de los pacientes, escuchar sus inquietudes, resolver sus problemas, hacerlos sentir vistos, escuchados y atendidos. Michael, eso es. No sé nada de medicina, había dicho, sus ojos muy abiertos con sorpresa. Solo sirvo café. No, le dije, mi voz firme con certeza. Haces que la gente se sienta bienvenida. Haces que se sientan seguros. En este negocio, eso es más importante que cualquier título médico. Puedo enseñarte la terminología, no puedo enseñarte a tener un buen corazón. Aceptó el trabajo y fue un talento natural. Lentamente, semana tras semana, la nueva cultura comenzó a respirar. Los pacientes podían sentir la diferencia. La intimidante y sombría sala de espera fue rediseñada con colores más brillantes, sillas cómodas e incluso una pequeña biblioteca. El personal comenzó a sonreír, ya no caminaban sobre cáscaras de huevo. Todo el edificio se sentía más ligero, más limpio, más esperanzador. Las críticas positivas comenzaron a llegar en línea, luego se multiplicaron. La gente escribió sobre la amabilidad de las enfermeras, la paciencia de los médicos, la sorprendente eficiencia de los nuevos sistemas. Escribieron sobre Sara por su nombre. Unos 5 meses después de esta nueva era, apareció mi madre. No hubo llamada, ni cita, simplemente entró en la nueva y bulliciosa sala de espera del Northwood Medical Center. La vi en la transmisión de seguridad desde mi oficina, y mi primer instinto fue una sacudida de pura adrenalina, un impulso primario de hacer que la sacaran. Pero me contuve. Solo observé. No preguntó por mí, simplemente tomó asiento en una esquina como si tratara de ser invisible. Cogió uno de nuestros nuevos folletos, su expresión ilegible. Observé cómo Sara, haciendo sus rondas, se le acercaba, ofreciéndole una botella de agua y una cálida sonrisa,
completamente inconsciente de que estaba hablando con la reina destronada. Vi a mi madre tomar la botella, su mano temblando casi imperceptiblemente. Se sentó allí durante 20 minutos, solo observando. Vio el flujo tranquilo y profesional de pacientes. Vio las interacciones fáciles y respetuosas entre el personal. Vio una máquina bien engrasada, una empresa compasiva, exitosa y próspera. Luego se levantó, colocó la botella de agua intacta cuidadosamente en una mesa auxiliar y salió. Unos minutos más tarde, mi teléfono vibró, un mensaje de texto de ella. Fue la primera comunicación directa que habíamos tenido desde el día de la toma de posesión. Contenía solo 3 palabras: se ve impresionante. No fue una disculpa. No fue una admisión de culpa. Pero fue algo. Fue un reconocimiento. Fue una grieta en la formidable pared de su orgullosa negación. Fue, lo sabía, lo más cerca que estaría jamás de una concesión de respeto de ella, y para mi propia sorpresa, fue suficiente. La verdadera validación, la que realmente importaba, llegó un mes después en forma de un correo electrónico oficial del periódico más grande de la ciudad. Northwood Medical Center había sido nombrado ganador de su premio anual Excelencia en la Atención al Paciente, un honor otorgado en base a miles de encuestas anónimas de pacientes y una revisión por parte de una junta comunitaria. Era un premio prestigioso por el que Carter Medical Group, bajo el célebre liderazgo de mi padre, nunca había sido nominado ni una sola vez. Imprimí el correo electrónico, lo enmarqué y lo colgué yo mismo en el centro del tablón de anuncios de la sala de personal. Esta no era mi victoria para celebrarla solo, era nuestra. Era de María. Era de Sara. Era para cada enfermera, médico y administrador que había dado un salto de fe conmigo. Había comenzado este viaje impulsado por un deseo de venganza, pero en algún lugar a lo largo del largo camino, me había topado con un propósito. No solo había destruido el legado corrupto y roto de mi padre, había construido uno mejor, más fuerte y más honesto en su lugar, uno que era verdaderamente digno de respeto. La celebración del premio Excelencia en la Atención al Paciente no se llevó a cabo en un estéril salón de baile de hotel o en un exclusivo club de campo. Reservé una mesa larga en el salón privado de un acogedor restaurante italiano de gestión familiar en el centro de la ciudad, el tipo de lugar con manteles a cuadros rojos y blancos y cera de vela que goteaba artísticamente por los lados de las viejas botellas de Chianti. La lista de invitados era pequeña y exclusiva, no por riqueza o estatus, sino por confianza y propósito compartido. Sara estaba allí, su risa llenando la sala mientras contaba una historia sobre un paciente anciano agradecido que había tratado de pagar su cuenta con un pastel de manzana casero. María, la formidable jefa de enfermería, se sentó a su lado, luciendo una década más joven e infinitamente más ligera, compartiendo una broma con Jennifer, mi brillante bulldog de abogada. Incluso Marcus Sterling, el cirujano, estaba allí, luciendo casi relajado con un suéter en lugar de un traje, en realidad participando en un animado debate sobre coches antiguos con David Chun, mi leal co de mi empresa de tecnología. Esta era mi verdadera junta directiva ahora. Este era mi verdadero círculo íntimo. Mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas, a sus rostros genuinamente felices y desprevenidos, me llenó una profunda sensación de paz que ningún precio de las acciones o adquisición exitosa podría proporcionar jamás. Durante la mayor parte de mi vida, había estado consumido por un anhelo desesperado y doloroso por un asiento en la mesa de mi familia, una mesa construida sobre una base podrida de secretos, mentiras y un amor que era totalmente condicional. Había estado tan concentrado en luchar por mi lugar allí que nunca me di cuenta de la alternativa infinitamente más poderosa, simplemente podía construir mi propia mesa e invitar a quien diablos quisiera a sentarse en ella. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, una sacudida pavloviana familiar. Lo saqué, asumiendo que era una alerta de trabajo, pero el mensaje era de un número desconocido. Fue breve: felicidades. Te lo mereces. No había firma, pero supe con absoluta certeza de quién era: Thomas. Me quedé mirando las palabras en la pequeña pantalla, un complejo remolino de emociones pasando por mí. No quedaba ira, ni una sola gota, ni amargura, solo una tristeza silenciosa y vacía por el hermano que nunca tuve realmente, por el hombre que podría haber sido si no hubiera sido sofocado por la ambición de nuestro padre. No respondí. No había nada que decir. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo, un mensaje final de un mundo que ya no habitaba. Mi pasado todavía estaba tratando de llamar mi atención, pero mi presente, aquí mismo en esta cálida, ruidosa y alegre sala,
era demasiado hermoso para apartar la vista. Levanté mi copa de vino tinto. Me gustaría proponer un brindis, dije, mi voz espesa con una emoción que no me avergonzaba de mostrar, por Northwood, pero lo que es más importante, por las personas que lo construyeron, por la familia encontrada. Por la familia encontrada, todos hicieron eco, sus copas chocando en un coro feliz y caótico. Y en ese momento, rodeado por la calidez de la camaradería genuina, finalmente entendí. Mi padre había tratado de echarme, de desterrarme a un jardín de vergüenza e insignificancia, pero al hacerlo, sin darse cuenta me había dado el mayor regalo de mi vida, la libertad de plantar mi propio jardín, de elegir mis propias semillas y de cultivar algo nuevo, algo honesto y algo infinitamente mejor. Finalmente era verdaderamente libre. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que elegir entre la familia en la que naciste y la persona que estabas destinado a ser? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Los leo todos, y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene.